Saúl tiene celos de David. Pero Saúl, viendo y considerando que Jehová estaba con David y que su hija Mical lo amaba, tuvo más temor de Dios, y fue Saúl enemigo de David todos los días. Primera de Samuel 18, 28 y 29. Lectura bíblica. Primera de Samuel 18, del 6 al 30. Concepto clave. Dios es fiel y cumple sus promesas. Para Él no hay nada imposible. Dios respalda a sus hijos y su obra se refleja en cada uno de nosotros. Como sus hijos, debemos vivir cada día de su mano, dejando que los frutos de su espíritu se manifiesten en nosotros. Ahora somos embajadores de Cristo en esta tierra. Aunque la luz molesta las tinieblas, no debemos desanimarnos, sino caminar con Dios todos los días de nuestra vida. Introducción. Saúl se envaneció, dejando que el poder y las circunstancias lo lleven a deshonrar a Dios y a no obedecerlo, por lo que Dios lo desechó como rey y escogió un nuevo rey para Israel, pero esta vez uno conforme a su corazón. David fue escogido por Dios y la obra del Señor se reflejaba en todo lo que hacía. David por fe se enfrentó y venció al gigante en contra de toda predicción humana, clarificando una vez más el poder de Dios. Desarrollo. En la historia de hoy vemos que la obra de Dios en David era reconocida por el pueblo de Israel, por lo cual el rey Saúl, que cada vez se encontraba más envanecido y perdido, tuvo celos de David. Él quiso deshacerse de David, pero la mano de Dios estaba con él, protegiéndolo y entregando más victorias al pueblo por su mano. Nada de lo que Saúl trató contra David tuvo éxito. Por el contrario, Dios levantaba cada día más a David. El pueblo de Israel cantaba para exaltar a David por encima de Saúl, lo cual enfureció al rey. Los celos y la mala disposición de Saúl contra David salieron a la superficie, ya que tenía temor de la gracia que Dios había puesto en David. El descenso de Saúl fue marcado por la constante irritación de parte de un espíritu malo. Sin embargo, conforme la conducta de Saúl iba volviéndose más violenta y atentaba contra la vida de David, era evidente que Dios estaba con él, protegiéndolo de los ataques del rey. Saúl consideraba a David como una amenaza. Saúl dio a David una comisión militar con la intención de eliminarlo, pero esto solo sirvió para que David pudiera manifestar su gran carácter y fortalecer el afecto que el pueblo tenía por él. Saúl ofreció a Mical, su hija, en matrimonio, quien amaba realmente a David. Esto fue una nueva oportunidad para el rey Saúl de eliminar a David, haciéndolo arriesgar su vida contra los filisteos. Mas sus planes fallaban constantemente y Dios seguía otorgando victoria tras victoria a su escogido. Conclusión. Dios recompensó la fe de David y le entregó victoria tras victoria a pesar de las malas intenciones de Saúl. Dios protegió a David mostrando su poder y soberanía. Aunque humanamente las circunstancias parezcan difíciles y la maldad del hombre se levante contra nosotros, Dios es fiel para preservar la vida de sus hijos y para cumplir su plan perfecto en nosotros. No debemos poner nuestra mirada en las cosas de este mundo, sino poner la mirada en las cosas de arriba y vivir tranquilos y confiados en quien es Dios. Su gracia y su amor sobrepasan nuestro entendimiento, así que debemos vivir para darle gloria a Él. Contesta las siguientes preguntas. ¿Por qué el rey Saúl quiso deshacerse de David? ¿Porque David no era prudente? ¿Porque el pueblo no quería a David? ¿Porque tuvo celos de David?
Todo lo que Saúl trató contra David tuvo éxito. ¿Esto es verdadero o falso? ¿Por qué Saúl ofreció a Mical, su hija, en matrimonio a David? ¿Porque quería eliminar a David haciéndolo arriesgar su vida contra los filisteos? ¿Porque amaba a David? ¿Porque le parecía un buen esposo para su hija? Dios seguía otorgando victoria tras victoria a David porque era su escogido. ¿Esto es verdadero o falso? Oración. Señor mi Dios, gracias porque tú eres bueno y fiel, porque tu amor se ve reflejado en mi vida más allá de lo que puedo imaginar. Gracias, Señor, porque tú no me dejas, porque a pesar de lo que soy, tú me sustentas. Gracias porque puedo vivir tranquilo y confiado al saber que mi vida está en tus manos. Señor, perdóname por mis pecados, por desobedecer tus mandamientos. Límpiame de toda maldad. Señor, yo te pido que guíes cada uno de mis pasos, que pueda escuchar tu voz y permite que mi vida te glorifique. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.